continuación, le invitamos a escuchar Tardes Cristianas, una programación dedicada al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro amado Señor Jesucristo. Una hora donde escuchará la bendita palabra de Dios, alabanzas y reflexiones. Que tenemos nosotros, que yo siempre lo he enseñado, que la iglesia está muy mal acostumbrada, que cuando se le habla de bendición, lo primero que piensan es en dinero. Y hasta ahí estamos mal, hermanos. Porque si el tener dinero fuera la bendición, los narcotraficantes, los impíos que son ricos, estarían benditos y nosotros los pobres estaríamos malditos. Pero esa no es la bendición. ¿Sabe cuál es la bendición más grande que ni con las millonadas de la tierra se puede adquirir? ¿Sabe cuál es la bendición más grande? Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esa es la bendición más grande que ni con oro ni con plata se puede adquirir, hermano, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermana pastora, hermano copastor, pastores de diferentes congregaciones, al pastor general por ahí, Dios le bendiga, siervo amado, hermanos del grupo, un gran privilegio estar con ustedes, hermano Felipe, Dios le bendiga. Así que, muy bien, hermanos, nuevamente quiero ponerme a la orden de la congregación, porque ayer los felicitaba, porque tienen un bonito orden, hermano, ¿verdad que sí? Muy bonito orden, hermanos. Y yo les decía ayer que a veces hay iglesias que dicen, hermano, pero ahí si nos vamos a las 11 no importa, miren, el mundo nos íbamos hasta cuando tapaban la marimba, porque estábamos endemoniados, hermanos, y estábamos perdidos, hermanos. Ahora dice la Biblia en la primera carta de Corintios 14:40 que Dios es un Dios de orden y que todo lo que se haga sea decentemente y en orden. Entonces, no sé cuánto tiempo, pastora, igual que ayer. Ayer me pasé unos minutitos porque pasaron muchas almas a reconciliar y aceptar, y eso es muy importante, hermano. Entonces, póngase de pies, hermano, por favor. Vamos a aprovechar estos minutos en el amor de Cristo Jesús. Y quiero que me acompañe al libro del profeta Ezequiel, por favor. Profeta Ezequiel, su capítulo 2. Profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer la historia completa del 2:1 al 10. Porque después vamos a cerrar nuestra Biblia y yo les voy a dar muchos pasajes, pero memorizados para que el tiempo lo acortemos. Capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel. ¿Ya lo tiene? Muy bien, qué importante es eso, que usted tenga ya agilidad en su mano. Dice la Biblia, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había, ¿qué cosa? Un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en el número 1, endechas, número 2, lamentaciones, y número 3, ayes. Siéntese, por favor. Muy bien. Concentrémonos un momento, hermanos, en la palabra de Dios.
Ezequiel, hermanos, está recibiendo una profecía y una revelación de parte de Dios. Y siempre hemos dicho, no podemos descartar que en estos tiempos también hay hombres y mujeres a las cuales o a los cuales Dios les revela tantas cosas que hay dentro de las congregaciones. ¿Cierto o no cierto? Porque hay gente que cree que ya no existen los profetas o algo por el estilo, pero es que ellos piensan que Dios está muerto. No, mis hermanos, Dios no está muerto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si Dios está vivo, los ministerios están vigentes también, hermanos. Los ministerios siguen vigentes. Ahora, ¿cuál es el detalle, iglesia amada? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que cómo cuesta encontrar hombres realmente que hablen de acuerdo al corazón de Dios. Lo que más tenemos en este tiempo son payasos y charlatanes hablando mentiras y endulzándole el oído a la gente sinvergüenza que está dentro de las iglesias. No le voy a decir que no hay hombres que no reciben revelación de parte de Dios. Sí lo hay. Incluso hay un pasaje en la Biblia que lo han malinterpretado, por cierto. Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Se acuerda que dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunos creen que esas cosas grandes y ocultas son los milagros o las sanidades. Ahí no se refiere de milagros o de sanidades, hermano, porque los milagros y las sanidades no están ocultas, están palpables, ¿cierto o no cierto? Un milagro grande que ocurrió el día de hoy, que nos levantamos de nuestra cama, abrimos nuestros ojos y aquí estamos el día de hoy. Esos son milagros, hermano. Entonces ahí no se refiere a cosas grandes y ocultas como a milagros. Dios le está diciendo a Jeremías, clama y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas grandes y ocultas que muchas veces, gracias hermano, Dios quiere mostrar, ¿sabe cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Son pecados que están escondidos dentro de las congregaciones y que a veces son pecados terribles, destructores, que están dentro de las iglesias, que muchas veces no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, nos hacemos los tontos. Pero Ezequiel está recibiendo una profecía y le está diciendo a Dios qué tiene que hacer. Lo dije ayer, no me interesa si usted recibe o no recibe la palabra. Estoy acostumbrado a recibir críticas como a recibir abrazos en esta tierra. Pero al final hemos aprendido, hermanos, que cuando un predicador predica o reprende, dos cosas pasan. Una, al igual que el padre, cuando el padre corrige a sus hijos, el padre solo recibe dos cosas. Una, que los hijos aprendan y se eduquen y dejen de hacer lo malo. O dos, que el hijo agarre su maleta y se largue de la casa. Cuando el pastor corrige la iglesia, dos cosas pasan. Una, la iglesia aprende, se corrige, se aparta del mal, aparta el pecado de su vida y empieza a hacer lo bueno. O dos, agarran sus tanates y se largan para otra congregación. Porque hay gente sinvergüenza que se le hace más fácil cambiar de congregación que no cambiar su mala manera de vivir delante de Dios, hermano. Estamos en esos tiempos donde la gente prefiere cambiarse de congregación antes que cambiar su mala manera de vivir. Pero Dios le está mostrando a Ezequiel, y por cierto, Ezequiel lo que está viendo en el aire, ¿qué es lo que Ezequiel ve? Un rollo, ¿cierto o no cierto? O sea, lo que Ezequiel está viendo es la Biblia, porque dice que estaba escrito por delante y por detrás. Si usted ve la Biblia, está escrito por delante y por detrás, ¿cierto o no cierto? Pero lo que me interesa fue lo que Ezequiel vio dentro de este libro. Y lo que Ezequiel ve, número uno, dice que vio endechas. ¿Qué es una endecha? La palabra endecha significa canciones tristes. Pero no una canción triste, no se refiere a una alabanza, no, se refiere a una canción, música literal, o sea, pero triste. ¿Y cuándo es normalmente cuando se escuchan esas canciones tristes? Cuando llevan a una persona a enterrar, es cuando ponen esas músicas tristes, ¿cierto o no cierto? Que tan tristes son estas músicas que hasta la gente que va detrás del entierro empieza a llorar, ¿cierto? O sea, lo que Ezequiel está viendo es la mortandad de personas que van a morir en esta tierra. Pero no solamente Ezequiel ve endechas, sino que Ezequiel ve lamentaciones. Y ahí es donde me quiero centrar un momento en esta palabra de lamentación. ¿Qué significa la palabra lamentación? ¿Qué significa lamentación? Pues déjeme que se lo explique. La palabra lamentación significa queja. ¿Qué significa, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que Ezequiel está viendo? Quejas.
¿Qué es una queja? Una queja es una lamentación, hermanos, o es una expresión de sentimiento de dolor que el padre expresa de la mala conducta de sus hijos. ¿O cierto o no cierto? ¿Acaso no hay padres que se viven quejando por la mala conducta de sus hijos? ¿Cierto o no cierto? ¿Acaso no hay padres que hasta les ha pegado derrame por la conducta pésima de sus hijos? ¿Cierto o no cierto? Si los padres se quejan y se lamentan por la mala conducta de sus hijos, les presento a un padre que es Dios Todopoderoso y que no tiene un hijo, tiene millones y millones y millones de hijos. ¿Cuál es el problema? Que a cada día millones y millones de hijos se rebelan en contra del Padre. Y esas son las quejas que le voy a presentar el día. Las quejas de Dios hacia su pueblo, porque Dios tiene quejas en contra de su pueblo. Hermanos, ¿qué es una queja? Es un reclamo. Y así como el Padre le reclama a los hijos, nuestro Padre Celestial tiene todo el derecho de reclamarnos lo bueno o lo malo que nosotros estamos haciendo. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es, como lo dije ayer, que mucha gente le está sirviendo a un Dios que ni conocen. Tanto así que en el capítulo 17, versículo 23 del libro de los Hechos, dice que Pablo iba pasando enfrente de un templo, y cuando Pablo se queda viendo en el altar, habían unas letras que decían: el Dios no conocido. Y Pablo se queda viendo y dice: al Dios no conocido. Y se presenta Pablo y le dice a esa iglesia: ese Dios que ustedes le sirven, que ustedes no conocen, es al Dios que yo le estoy sirviendo, es al Dios que yo predico. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente dentro de la congregación que le está sirviendo a un Dios que no conocen, y que si lo conocen, medio lo conocen. Por eso lo decía el día de ayer, que hay gente sinvergüenza que cuando se le reprende el pecado, ¿qué dicen los sinvergüenzas? ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Si ustedes no tienen derecho de juzgar, ese es un chicle remascado, viejo sinvergüenza, que ya tiene que sacarlo y tirarlo. Ese es un chicle que todo el diablo sinvergüenza vive mascando para que usted no le... ¿Quiénes son ustedes para juzgar? Si el único que tiene derecho de juzgar es Dios. Es que usted no conoce ni quién es Dios, señora. Cuando Jesús dijo: no juzguéis para no ser juzgado, es cierto, Él lo dijo, pero en el capítulo 5 está el bombazo para esos sinvergüenza, y en el 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa eso? Que antes de reprenderlo a usted, tengo que ver a mi esposa, tengo que ver a mis hijos. Si mi familia cumplen las características, con toda autoridad y certeza les puedo predicar la palabra y los puedo reprender. Pero si mi esposa, mis hijos están chuecos, mejor me callo la boca. No, dice, si Dios es amor, no conoces ni quién es Dios. No conoces ni quién es Dios, porque te presento al Dios de amor, a ese mismo Dios de amor que hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza. ¿Cierto o no cierto, hermano? ¿Cómo hizo Dios a Adán y a Eva? A imagen y semejanza. O sea, el Dios de amor que un día hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza, ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Ese mismo Dios de amor que hizo a Adán y lo hizo a usted y me hizo a mí, mandó un diluvio y se llevó a todos los sinvergüenzas que habitaban sobre la faz de la tierra. Ese mismo Dios de amor que lo formó a usted y me formó a mí. Levítico capítulo 10 versículo 1, los dos hijos de Aarón, dice que en el altar empezaron a hacer cosas desagradables delante de Dios, y automáticamente Dios mandó fuego del cielo y los mató. Le voy a presentar algunas quejas que Dios tiene en contra de su pueblo. Hay una queja que resalta en la Biblia. Hay una queja que resalta en la Biblia y que lastimosamente es una palabra que la han tomado para predicársela al amigo, cuando esa palabra nunca fue para el amigo, esa palabra fue para el pueblo de Israel. Hermanos, hay que entender, por favor, cuando usted lee un texto de la Biblia, sepa quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, para que entienda más claro por qué. Porque ese pasaje se lo han atribuido a los amigos, cuando Dios nunca se lo dijo a los amigos, se lo dijo a su pueblo. Y esa queja usted la encuentra en Isaías capítulo 1 versículo 2. ¿Se acuerda que dice Isaías 1:2? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí,
pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Oiga lo que dice: Israel no entiende. Entonces esa palabra no fue para el amigo, fue para el pueblo de Dios. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Ahí hay una queja, iglesia amada. Lo que Dios está reclamando a Israel es que Dios los sacó de la esclavitud, Dios los bendijo, Dios los enriqueció, Dios los prosperó. Hermano, es que no es pecado que usted tenga 4 casas, no es pecado que usted tenga 5 carros, no es pecado que usted sea rico, no, esa es parte de la bendición de Dios. ¿Cuál es el pecado? Que cuando Dios te tenga hasta arriba, te olvide de quién te puso hasta arriba. Ese es el pecado. Por eso dice Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas, que te llenes y que edifique buenas casas y que tu corazón se enorgullezca y digas delante de Jehová: mi fuerza y mi poder me han traído hasta aquí. Ese es el reclamo que Dios tiene, que hay gente malagradecida que Dios lo rescató de la muerte, lo sacó de la nada y hoy lo ha puesto en un lugar súper especial. ¿Cuál es el problema? Que hoy que están hasta arriba le han volteado las espaldas a Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 32 versículo 6, hablando Dios y dice: ¿así le pagas a Jehová, pueblo loco, ignorante? ¿No acaso Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Estas son las quejas que Dios tiene, hermano. Pastores, esa es la queja que Dios tiene en contra de muchos pastores que hoy le han volteado las espaldas a Dios. Y aquí voy, hermanos, aquí nos vamos a centrar en esto. Ahora sí, agárrese bonito. Si por ahí la palabra le pasa golpeando, no se ponga trompudito, sino mejor dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si hoy llega corrección a tu vida, es que tienes un Padre que te ama. Dios no es un Dios alcahueta, Dios es amor, y al hijo al que ama lo corrige. ¿Qué ha pasado con la iglesia local en estos tiempos? Mucha iglesia está igual que Israel. Le ha volteado las espaldas al Creador y se ha vuelto un apóstata. Porque volverse atrás es equivalente a apostasía. Estudie esta palabra, volverse atrás. Viene del griego que significa apostasía. Y apostasía significa apartarse, rebelarse, desviarse del camino recto de Dios. ¿Y qué está pasando hoy en día? Esta es la queja que Dios tiene con muchas congregaciones que dicen llamarse sana doctrina. Y por cierto, sí fueron sana doctrina, pero en el tiempo pasado, ahora que Dios los ha bendecido, hoy son congregaciones que solamente tienen el nombre de sana doctrina. Pero cuando tú entras adentro, nada de sana doctrina. Lo único que hay son huesos muertos y nada de Espíritu Santo. Apostasía, iglesia amada, en las congregaciones. Pero no me preocupa eso, porque el apóstol Pablo lo dijo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. O sea, la apostasía es un paso más rápido para que Cristo venga a la tierra. Pero es necesaria la apostasía. ¿Por qué? Porque si no viene la apostasía, tampoco viene Cristo. ¿Y cuántos pastores ahorita apóstatas en las iglesias que le han volteado las espaldas a Dios? Hermano, es una corrompedera terrible que se vive en muchas congregaciones, hermano. Lo dije el día de ayer y lo vuelvo a sostener, hermanos. Tanta corrompedera que en las casas de Dios han metido hasta bailarinas, hermanos. ¿De dónde sacan que en la casa de Dios hay dancistas o bailarinas? Señor, si usted quiere bailar, váyase al parque, váyase donde quiera bailar. Es cierto que David danzaba, pero deme un pasaje de la Biblia, o deme por lo menos un versículo de la Biblia donde diga que David danzaba dentro del templo, o que María, las hermanas de Aarón, bailaban dentro del... Deme un pasaje de la Biblia. No, hermano, es que cada cosa en su lugar. Estos hombres danzaban, pero allá fuera del templo, danzaban allá, pero la casa de Dios no es salón de baile, señores. La casa de Dios es casa de Dios y la casa se respeta. Me molesta cuando escucho gente que dice: bienvenidos
siéntese como en su casa. ¿Cómo que como en su casa? Usted en su casa siéntese patas arriba, usted en su casa haga lo que quiera, pero la casa de Dios no se hace lo que quiera, porque es casa de Dios. Una apostasía terrible, hermanos. Tanto así que muchos pastores ahorita ya no están enfocados en temas de santidad, sino solamente se enfocan en temas de bendición y en temas de prosperidad. Que entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición que trae tu ofrenda. Tanto así que hasta subastas metidas adentro de las congregaciones, rifas adentro de las congregaciones, tiendas adentro de las iglesias, y una corrompedera terrible. Que si Cristo entrara en estos tiempos, no vaya a pensar que entrara a felicitarlo. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando entró en el templo de Jerusalén? ¿Se acuerda qué hizo? Agarró un azote y le pegó una santa coraciada a la gente y le dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Una corrompedera terrible dentro de las congregaciones, hermanos. Pero quien muchas veces tiene la culpa, a veces somos nosotros los líderes. Pero déjeme que pase rápidamente porque el tiempo es apremiante, iglesia. Hay otra queja en la Biblia que necesito que usted la lea conmigo, por favor. Esta queja está sabrosa para Dios, hermano, o sea, de Dios hacia su pueblo. Por favor, Malaquías capítulo 1 y su versículo 6. Vamos rápido, hermano, por favor, usted es inteligente. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Si el que está a su lado no tiene Biblia, pueda que sea católico o pueda que sea amigo, pero cristiano no le creo que sea. En el teléfono la cargo y sinvergüenza, compre su Biblia. Compre su Biblia. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Aquí es donde se ven los verdaderos cristianos, hermano. Dios no viene, lo prediqué ayer, Dios no viene por título. ¿Qué sirve que Dios me diga Carlos Rivas, presidente de la agrupación Malaquías 3:6 y también el presidente de la misión Malaquías? Gracias a Dios por eso. 20 iglesias también bajo mi cargo. La gloria es para Cristo. Pero eso no me da la pauta que yo voy para el reino de los cielos, hermano. Eso no me da garantía que voy para el cielo, hermano. Que los muchachos canten tampoco es garantía que van al reino de los cielos. Que usted tenga 60 años de estar sentado en esa silla y hasta pelo le salió ya en la espalda, eso no es garantía que usted va para el cielo, hermano. Tengamos cuidado con eso. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta es la queja que Dios tiene ahora directamente para nosotros los cristianos y los pastores. Esta es la queja, hermanos, que Dios tiene. Y dice Dios: si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Dios. ¿Cuál es el reclamo que Dios está haciendo? Dios está reclamando, número 1, honra, y número 2, temor. ¿Qué es honra? Es respeto hacia Dios, y respeto hacia Dios es lo que menos hay hoy en día en muchas congregaciones. Se ha perdido el respeto, ya no se respeta a Dios, mucho menos la casa de Dios. Tanto así, hermano, que le han faltado el respeto no solamente a Dios, sino a las cosas santas de Dios. Hay hermanos dentro de las congregaciones, hermanos que están súper corrompidos porque les hace falta respeto y temor hacia Dios. Porque tenemos gente que sí tiene temor, pero no temor hacia Dios, sino temor al pastor, temor a los siervos de Dios. Cuando la Biblia dice que nuestro temor no tiene que ser hacia el hombre, sino hacia Dios, que tiene poder de destruir nuestro cuerpo y mandarnos al infierno. A Él debemos de temer. Ay, dice el hombre, ay, mija, vente para acá, vamos a pegar una buena trincadita, pero que no nos vaya a ver el pastor, porque así está la gente, pecando, escondiéndose del hombre, de la mujer, pero nunca piensan que dirá Dios que está arriba. La jovencita allá con el novio revolcándose, teniendo relaciones sexuales, al rato sube de hipócrita, ya nada me quedó, me voy. Con tu tata el diablo si no te arrepientes.
se ha perdido el respeto, hermanos. Tanto así que hoy dentro de la casa de Dios, cuando el pastor cumple años, hermanos, vejigas en el altar, montón de globos ahí, mire usted, hasta mariachi meten en el altar. Mire, hermanos, qué terrible, mariachis en los altares, hermanos, cuánta locura. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los que dicen ser profetas? Estos son los mañanitos que cantaba el rey David. Payasos. ¿Dónde dice que David le cantaba a las muchachas hermosas? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Yo no conozco a un David que le cante a las muchachas. Al contrario, el David de la Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Porque David sabe que Dios no comparte su gloria con nadie, y la alabanza no es al hombre, la alabanza es para Dios. Hermano, hasta piñatas meten en las iglesias, hermano. Cuando el pastor cumple años, un gran pastel igual que su cabezota de él, con la foto del pastor, y hasta le entierran la nariz en el pastel. De payasos se están sirviendo en las congregaciones. Están igual que Sansón. Cheque lo que dice la Biblia, cheque lo que dice la Biblia. Capítulo 16, hoy se me enojé, hermano, pero no con usted, con el diablo. Porque así como el diablo truena, hay que tronarle con la Biblia, hermanos. Capítulo 16 de Jueces, y su versículo, vamos a leer el 23. Porque así está sirviendo mucho pastor ahorita, muchos ministros de payaso en las congregaciones. Jueces capítulo 16, versículo 23. Jueces, está adelantito de Deuteronomio, Josué, y luego sigue Jueces, ¿lo tiene? Dice en el 23: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. ¿Quién era Dagón? El dios de los filisteos, un demonio, que el Señor lo reprenda. Para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, con D minúscula, refiriéndose al diablo, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos, ¿a quién? A Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos divierta. ¿Quién es el que divierte a la gente, hermano? ¿Quién es el que hace reír a la gente? ¿Ah? Sí, aquí es Sansón, pero cuando hay una fiesta dice: vamos a traer a Juladito para que nos haga reír. ¿A quién traen? Un payaso. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió ¿de qué? ¿De qué? De juguete delante de ellos, y pusieron entre las... Que el Señor reprenda al diablo. ¿Acaso no están sirviendo de payasos y de juguetes ahorita muchos pastores, hermano? Hermana, sierva, ministra, a tu pastor ámalo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos capítulo 13, también versículo 17: amad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes le van a rendir cuentas a Dios. ¿Están oyendo, pastores? Ustedes y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Ama a tu pastor, respeta a tu pastor, valora a tu pastor, pero no idolatres a tu pastor. ¿Cuántos pastores ahorita están sirviendo de payaso, hermano? Que hasta le pintan la cara, le manchan la cara con el pastor. No solo eso, ministros de Dios que antes predicaban sana doctrina, hoy en el TikTok haciendo sus batallitas, sirviendo de payasos, sirviendo de juguetes, pero al rato están en el altar hasta hablando lenguas. Payasos, hijos del diablo. Y es que no le puedo decir que son hijos de Dios, hermano. Juan 8:44, todo mentiroso, dice la Biblia, es hijo del diablo. Primera carta de Juan 3:8 al 10, todo aquel que practica el pecado también es hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 9 al 10, todo el que se opone a la palabra también es hijo del diablo. Y si usted ya empezó a oponerse a la palabra, Hechos capítulo 13, versículo 9, también te dice hijo del diablo.
Llámese pastor, maestro, evangelista, quien quiera que sea usted. ¿Cuál es el problema de la gente? Uy, ese hombre qué bravo está. No, es que no puedo estar predicando este tema pelando los dientes, hermano. Si usted quiere que peleemos los dientes después del mensaje, reímos, nos gozamos, carcajeamos, pero creo que la palabra merece respeto, hermano. Y aquí no está hablando cualquier persona, está hablando el Rey de Reyes y le está reclamando a la gente lo que el pueblo está haciendo, y Dios está reclamando su respeto. Ya no hay respeto en los altares. Agarran hasta de juguete el altar, participando en los altares, haciendo convivio en las iglesias. Y cuánta locura, hermano. Un salón de multiuso, haga lo que usted quiera, pero la casa de Dios, respétela. Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy siervo, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Ese es el reclamo que Dios tiene, porque ya no hay respeto en la casa de Dios, ya no hay respeto en los altares. Hermano, hoy meten hasta mariachis en los altares, unos viejos sombrerudos, botudos. Hermano, si los mariachis solamente el borracho, el marihuano, los narcotraficantes que les gusta esa locura, hermano, nosotros no somos marihuanos ni narcotraficantes. La Biblia dice que somos adoradores, que le adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Si usted quiere escuchar ranchera, Tigre del Norte, váyase a la cantina. Esto no es cantina. Y hasta silban, hermano. Y sube otro atragantado y dice, un grito de júbilo. ¡Au! Un montón de coyotes. Yo no sé de dónde me han sacado que gritar un grito de júbilo es aullar como coyotes. ¿Quién le ha dicho a ustedes, hermano? ¿Quién le ha dicho a usted que, hermano, un grito de júbilo es aullar como coyote? Un desorden terrible en las casas de Dios. Pero ¿sabe quién tiene muchas veces la culpa? Somos nosotros los pastores. Ahí va otra queja. En Mateo capítulo 33, versículo 37 en adelante, perdón, 23, 37 de Mateo. Dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que todos son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y ustedes no quisieron? Dice Dios. ¿Cuál es la queja que Dios tiene ahí? La queja que Dios tiene es que a un verdadero predicador le llaman loco, legalista, extremista, pero viene un payaso profetizando locura. A ese la gente le aplaude, a ese la gente le silba, a ese la gente dice, este es un hombre de Dios. Pero se levanta un hombre, una mujer, a reprender el pecado. Tan legalista que es ese hombre, tan extremista, religioso, como que no estuviéramos en el siglo XXI. Mano, si hubiese venido un profeta de esos que andan soplando a la gente, ¿ya vio eso que soplan a la gente? Recibe. Trae la gente amontonada, mire, hermanos. Pero cuántos pastores sinvergüenzas tibios, hermanos, que algunos de ellos hasta en adulterio están, hermanos, no se presentaron porque saben que esta palabra los desenmascara y les saca todas sus verdades a luz, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya está cansado, y así como usted se cansa de que la gente lo moleste, así Dios se cansa también de tanto pecado. Ya no hay respeto en los altares. Lo dije el día de ayer y lo vuelvo a repetir. No sé quién es el director de este grupo de alabanza, pero también soy director de un grupo, y yo sé que podrían haber más directores de grupos de alabanza en este lugar. Hermanos directores, muchísimo cuidado, porque Mateo 25:14 dice que cada siervo ministro le va a entregar cuentas a Dios del ministerio que Dios le ha dado en esta tierra. Y escuche bien lo que le voy a decir. A veces nosotros, los directores de la alabanza, nos damos cuenta que en el grupo anda 1, 2, hasta 3 hijos del diablo que no son cristianos, y los tenemos encaramados en el altar. Allá están jugando pelota los sinvergüenza. Son capitanes del equipo de fútbol, pero también son presidentes en la iglesia, y los tienen arriba en los altares. Para el 15 de septiembre, allá están tocando la trompeta, el saxofón, cantando música mundana, y en la noche cantando alabanzas. Ahí anda enchorado el ministro, el que toca cierto instrumento. Ahí anda enchorado. Bueno, eso no es choro, a eso se le llama calzoncillo. ¿Y por qué, pastor? Si usted quiere leer su Biblia,
28:42 de Éxodo, dice que los calzoncillos son desde la cintura hasta la rodilla. ¿Y hasta dónde llegan los chores? A la rodilla. Entonces, si usted mira un sinvergüenza enchorado, no anda enchorado, anda en calzoncillo, de acuerdo a la Biblia. Mano, yo veo que algunos se me quedan viendo como una trompota, como que, espérese, ya voy a terminar y platicamos si usted gusta. Platiquemos. No me importa si usted es el maestro de teología, el escatólogo, el esquilesiólogo, no me importa, platiquemos con la Biblia. Está bien que estudies teología, pero no para volverte bruto. Estudia teología. Alguien dijo, yo no necesito teología. Usted está más endemoniado todavía, porque esta palabra es teología, y la palabra teos es una palabra griega que significa Dios, logia, conocimiento. O sea que teología es conocimiento de la palabra. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que hay hombres que se han vuelto tremendos teólogos, pero como dice Jeremías 10:14, se han vuelto brutos. Me preguntaron, ¿y usted qué grado tiene de teología, Carlos Rivas? Barrendero en teología. Apenas tengo barrendero en teología. Y ahorita estamos barriendo la casa de Dios. Ese es el problema que tenemos hoy en día, hermanos, que si trajeran a un charlatán de esos que andan profetizando mentira, la gente está contenta, la gente está feliz. Pero cuando se levanta un hombre, y saben que hacen muchos pastores cobardes, le quitan los privilegios al siervo. ¿Por qué? Porque dicen, no, a este no me le den privilegio porque sin gente me va a dejar. A este ya no le den privilegio porque me va a correr la gente. No seas bruto, manito. Te lo cuento para testimonio. En Flores, Costa Cuca, donde Dios me permite pastorear, tenemos mi hermano Eduardo que me acompaña. Él es de San Juan Ostuncalco y se va a congregar hasta Flores, Costa Cuca. Tengo gente de Tapachula que viene hasta Flores, Costa Cuca, de Tecumumán, Centro 1, La Máquina. Hermano, ¿cuánta gente viene de lejos? Y no porque la palabra está suavecita, está dura, hermano, pero es que las ovejas no se van por la palabra, los que se van son los cabros. Las ovejitas necesitan palabra. Y a veces hay músicos que no son cristianos y ahí los tienen encaramados en el altar. Allá están tocando con la marimba mundana, con el grupo Rana, Sapo, no sé cómo se llama, y al rato tocando la alabanza. Vas a tronar como coste en el infierno si no te arrepientes. La señorita que tiene no es su novia, ella es su amante y está arriba del altar. ¿Por qué? Porque ya no se respeta el altar, mis hermanos. Los adúlteros están en el altar. ¿Cuánto cochino que la esposa que hoy tiene no es su esposa, es su amante y está arriba del altar? Ya falta poquito. Sí, poquito, espérese, aguántese un poquito más. Pero quiero que me acompañe con esto y vamos a terminar. Capítulo 2 de Apocalipsis, por favor. Estas quejas son directamente a los pastores. No tengo pleito con los pastores, en mi pleito es con el diablo y los demonios, hermanos. Que les quede claro, por favor. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. ¿Lo tiene? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El mensajero, el pastor. O sea que esta palabra da directamente al pastor, hermanos, que es el mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, dice Dios, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo estaba este pastor, hermanos? Que había dejado a su primer amor. Déjeme que se lo explique rapidito. Hay mucha gente que no entiende y dice, pero ¿cómo es que ha trabajado? ¿Cómo es que ha sufrido? ¿Cómo es que le ha echado ganas? ¿Y por qué es que Dios le dijo, has dejado tu primer amor? Si el hombre ha trabajado, sí,
esa palabra haz, usted la encuentra con S, ¿cierto? Y esa palabra haz con S me está hablando de pasado. O sea que este pastor en el pasado trabajó, en el pasado sufrió, en el pasado probó a los que decían ser apóstoles. Eso fue en el pasado, pero ahora en el presente ya no lo estaba haciendo. Y a eso se le llama pecado de pretermisión, dejar de hacer lo bueno que antes hacían. En otras palabras, este pastor había caído en pecado de pretermisión, el mismo pecado que muchos pastores están cometiendo, que en el pasado reprendía el pecado, en el pasado corregía con la palabra. Todo fue que sus hijos se volvieran marihuanos y se echó a perder también él. Porque cuando el pastor baja la guardia, cuando sus hijos se echan a perder, ¿cómo el pastor le va a decir, hermana, no se pinte la cara? Si la hija de él, pura payasa, anda toda pintada. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Cómo el pastor va a decir, hermana, no se ponga pantalón? Si mire cómo anda la hija de él, pura marimacha empantalonada. ¿Cómo va a corregir? ¿Acaso no dice la Biblia en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 4 que el pastor tiene que cuidar primeramente su casa y después la iglesia? Y ese es el problema que tenemos. Ministro de alabanza, pero mire quién es su esposa, una payasa pelona pintada y empantalonada. Es la esposa del ministro que canta alabanzas. Y por cierto, hasta Ribi canta, Ribi saya, dice en el altar. ¿Quién es la esposa del predicador? Aquel que reprende, aquel que corrige. Una señora empantalonada y con el pelo amarillo. No es gringa, y si es gringa pero de farmacia. ¿Con qué cara va a reprender, hermano? ¿Cómo va a corregir? Ayer traje a mi esposa para gloria de Dios. Chaparrita, bien hermosa mi esposa, Mi hija grande, ya son mayores de edad. Mi hijo también ya es casi mayor de edad. Tengo mi familia, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, me he sostenido en esta palabra y he entendido que mientras nos mantengamos en santidad habrá sujeción y autoridad dentro de la casa. Apártese de la santidad y la autoridad también se aparta de usted, y entonces usted hace lo que usted quiera hacer y sus hijos no lo respetan ni a usted ni a la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo, por favor. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 20. Apocalipsis 2:20. ¿Lo tiene? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Que toleras ¿a quién? A esa mujer, ¿cómo se llama? Jezabel. A ver, Jezabel, le levanten la mano. Jezabelos, ¿no habrán Jezabelos? Bueno, ahorita le voy a explicar quiénes son los Jezabelos y las Jezabeles. Que esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, ¿y qué más? Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Esta es la última queja, iglesia. ¿Cuál es la queja que Dios está exponiendo? Pastor, estás tolerando a Jezabel, pastor. Estás alcahueteando a Jezabel. Ahora, el detalle no es que Jezabel esté sentada en la silla. El problema de lo que Dios está reclamando, que a Jezabel la tienen arriba del altar, enseñando y profetizando. Pero preguntémosle a la Biblia quién fue Jezabel. Preguntémosle a la Biblia. Pero la Biblia nos va a responder. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, ahí está la historia de quién fue Jezabel. Y Jezabel fue una de las únicas mujeres que se pintó la cara. ¿Pero para qué lo hizo? Para seducir al profeta llamado Jehú. Y dice la Biblia que cuando el profeta iba entrando, dice que Jezabel se pintó la cara, se arregló el pelo y se paró en la ventana a coquetearle al siervo. Pero como Jehú era un hombre de Dios, ¿sabe qué dijo Jehú? Agarren esa maldita y mátenla. Y ¡pam! Mataron a Jezabel. Porque si Jehú hubiera sido como esos carnudos que andan por ahí, ¡hala! De seguro hubiera dicho, ¡qué mamazota! ¡Qué hermosa! ¡Qué mami! No, así dicen los carnudos, píntese la cara, mija. Así le dice el carnudo a su esposa, píntate la cara, mija, te ves pura vieja. Pues si ya está vieja, ¿cómo quiere que se mire, señorita?
píntese la cara, mija. Es que mire, no, dígale, mija, bueno, ¿te buscaste una payasa o te buscaste una fiesta? Discúlpame, mijo, yo no soy payasa para pintarme la cara. Y una señorita no necesita pintura para que se vea bonita. Una señorita ya es hermosa porque fue hecha a imagen y semejanza del Dios perfecto. Usted no es payasa ni prostituta, usted es la imagen de Dios. Pero sin embargo, esta es la queja que Dios tiene, que muchos pastores están tolerando a Jezabel. ¿Por qué? Porque hay pastores endemoniados que le están enseñando a la gente que lo de afuera no importa, que lo que importa solo es el corazón. ¿O no ha escuchado usted estos sinvergüenza? ¿Sabe qué dicen muchas mujeres? ¿De qué sirve que ande con la faldota si mi lengua la tengo larga? Pues entonces vuélele un pedazo a su lengua y alárguele a su falda. ¿Sabe qué dicen muchos hombres? ¿De qué sirve que mi pantalón lo ande flojo si por dentro estoy podrido? Te estás identificando que estás podrido. Entonces te voy a decir lo que Cristo le dijo a los fariseos en el capítulo 23, versículo 17 de Mateo. Hipócrita, limpia primero lo de adentro y después limpia también lo de afuera, porque el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Hermano, un espíritu de sensualismo terrible. Pero le voy a decir algo y no se lo vaya a decir a nadie. En Ezequiel capítulo 23, versículo 1 en adelante, tienes que leer toda la historia, pero en tu casa, por favor, mejor si con una taza de chocolate para que le entiendas y para que si no, te quemes hasta la lengua cuando leas ese pasaje. Pero en el 23, 1 en adelante de Ezequiel, dice que una mujer que se pinta la cara es igual que una burra en celos. Pastor, ¿y qué es una burra en celo? Mejor dejémosla ahí, ya no se lo explico más. Y no solo eso, en los altares, ahí están los jovencitos, mire hermano, hasta los jóvenes depilados. Es la peor vergüenza que tenemos. Hermano, revísele si su compañero no está depilado. Y si está depilado, bájemelo para que le peguen una reprendida en el amor de Jesús. Y no solo depilado, con su pantaloncito que parece culebra parada con ese su pantalón apretado. ¿Y quiénes son ministros de Alá? Es una vergüenza en los altares. Es una vergüenza en los altares, hermano. Con esto termino. Si usted quiere tomar la palabra, tómela. Si quiere vomitarla, vomítela. Pero en la primera carta de Tesalonicenses 4:8 dice la Biblia que el que desecha la palabra no desecha la palabra ni al predicador, sino que está desechando aquel que nos da de su Santo Espíritu. A la Biblia ni se le quita ni se le pone, mi estimado, porque el que le quita tiene problemas y el que le añade tiene problemas. Lo dice 22:18 de Apocalipsis. Te digo con todo mi corazón, pastor, como te lo dije ayer, si tú no predicas esta palabra, es que yo tengo ética. En cambio Carlos Rivas no tiene ética. Payaso, cobarde es usted. Cobarde es usted. Usted no tiene ética, usted es un cobarde. Porque en la Biblia hay palabras fuertes, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Y por qué no la dices tú? No, es que yo tengo. ¿Cómo quién dice que tú tienes ética y Dios no tiene ética? Porque si aquí hay palabras fuertes, no hay que quitarlas, hermano. De esa palabra. Y esa palabra, mire, hay gente que dice, es que como golpean a la iglesia, no sea tonto. La palabra dura no es para la iglesia, la palabra fuerte es para los torcidos, para los checos. ¿Sabe cómo Dios trata a su iglesia? Hijitos, amados míos, nación santa, pueblo adquirido, tierra santa. Así nos trata Dios a nosotros, pero la palabra fuerte es para los torcidos. Tanto así que en Apocalipsis 22:15 dice, los perros estarán fuera. ¿Y quiénes son esos perros? 56:10 de Isaías dice que son los pastores que ven el pecado y no dicen nada. Así que si usted es un pastor que no dice nada, a usted la Biblia le llama perro. 22:15 de Apocalipsis. Póngase de pies, por favor, porque si no seguimos, hermano.
Segunda carta de Pedro 2:20 dice que el hombre que se aparta del evangelio es comparado como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca que regresa a meterse en el lodo. Así que ahorita los perros se van a ir para su casa. Va de ladrar a mis espaldas. En cambio los hijos de Dios van a decir: ¡ala, estuvo bueno el mensaje! ¡Qué bueno! Ojalá si fuera todos los días. ¡Qué palabra, hermano! Nos reprendió, nos golpeó, nos lastimó, pero esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Porque Dios no cambia, hermanos. Estamos en el siglo XXI, pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer. Es la palabra que hablaron los profetas, la palabra que habló Cristo, la palabra que hablaron los apóstoles. Hermano, yo sé que aquí hay predicadores que Dios los está levantando. No calles esta palabra. Y aunque te digan, ya pareces Carlos Rivas, no te pareces a mí. La Biblia dice que tenemos que estar unánimes en un mismo sentir y en unas mismas palabras. Y hay muchos hombres que Dios está levantando predicando esta palabra. Hay muchas mujeres, incluso niños que Dios está levantando para que prediquen esta palabra. Predica, no tengas miedo. Eso sí, amárrate los pantalones y sé ejemplo en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, y luego párate en el altar y corrige la iglesia. Amárrate los pantalones, porque por causa de esta palabra vas a volver muchos enemigos dentro de la iglesia. Porque Pablo dice en Gálatas 4:16: me hice sus enemigos solo por decirle la verdad. Y a Juan el Bautista, por decir una verdad, le arrancaron la cabeza. Esteban, por decir la verdad, lo mataron a pedrada. Pablo, por decir la verdad, tuvo que morir. Jesús no murió por la verdad, porque Él es la verdad. Jesús murió por amor a cada uno de nosotros. Pero predica la verdad y verás en el problema en que te vas a meter. Pero no te preocupes, ya Dios se anticipa y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo y todo te recogerá. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, muchas gracias. Ahora entiendo que tus discípulos dijeron: dura es tu palabra. Pero entiendo que también tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, Padre Celestial. Ahora entiendo que tu palabra dice que tú al hijo al que ama lo corriges. Tú al hijo al que ama lo azota, dice tu palabra. También dice en Apocalipsis 3:19 que al hijo al que ama lo corriges y también lo castigas. Gracias. Gracias por tu palabra. Yo sé que has confirmado esta palabra en muchos miembros. Yo sé que has confirmado esta palabra en la vida de muchos ministros que están predicando. Dales más valentía, papá. Dales más valentía a predicar esta palabra. Que si le cierran puertas en una misión, tú tienes otra misión abierta. Que si en esa casa le cierran las puertas, tú tendrás otra casa con las puertas abiertas, Dios mío. Alguien quisiera reconciliar, venga al frente, voy a orar por ustedes. Si hubiera una persona que quisiera reconciliar, que sepa que necesita que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Si hubiera una persona inteligentemente, así rápido, si alguien quisiera reconciliar, venga al frente, voy a orar por ustedes. Un valiente que quisiera reconciliar, un valiente que reconoce que necesita el perdón de pecados. Si hubiera esa persona, venga al frente, voy a orar. ¿Habrá una persona que quiera reconciliar? ¿Una persona que quiera pasar a reconciliar? Aquí se miran los valientes, hermano. Valiente no es aquel que se emborracha. Valiente no es aquel que fuma, ese es un cobarde. Valiente no es aquel que roba, ese es un cobarde. Valiente es aquel que reconoce que sin Dios no es nada. Valiente es aquel que reconoce que sin Dios no es absolutamente nada. Padre, muchas gracias por tu palabra. Lo he hecho con todo mi corazón. Bendiga a la pastora, a los copastores y copastoras, a los pastores y ministros, a este bendito grupo de alabanza. Padre, bendiga a tu siervo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Mi hermano Felipe, Dios mío, ayúdanos a que nuestro corazón no se desvíe, a que nuestro corazón no se incline a la avaricia, a la soberbia, al orgullo. Ayúdanos a mantenernos en esa humildad. Ayúdanos a mantenernos en esa rectitud. Ayúdanos, Padre bendito, a ser ejemplo en todos los aspectos de la vida, especialmente como directores, como cantantes y como predicadores. Ayúdanos a ser ejemplo en todos los aspectos de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Hemos presentado Tardes Cristianas.
Fueron 60 minutos compartiendo la infalible palabra de Dios con mensajes, alabanzas y reflexiones. Gracias por escucharnos. Que Dios derrame abundancia de bendiciones en su vida. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Estás escuchando Tardes Cristianas. Siguiente es un programa con clasificación A, apto para todo público, con contenido E, clasificación entretenimiento.